Buenos días a todos, ya estamos listos para empezar. Hoy tenemos el gusto de aquí tener a Eric. Como siempre en nuestras metodologías de webinarios, entonces vamos a hacer lo siguiente. Él va a empezar a exponer. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo por el chat y él en el momento en que lo vea pertinente, pues me dirá, listo, venga, resolvemos preguntas y entonces ahí las formulamos y seguimos trabajando. Entonces, Eric, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Pues si quieres, empiezas contándonos un poquito quién eres tú, por qué estás aquí con nosotros hoy y pues seguimos con la presentación. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias a todos los participantes de hoy. Esto, pues sabemos que es algo pequeño en espacio de tiempo, pero pues vamos a tratar de que en esta hora dar una información que les pueda despertar cierta creatividad en el proceso. Entonces, pues básicamente lo que tenemos nosotros hoy son unos consejos que vamos a dar, consejos específicos a todo lo que tiene que ver con el prototipado. Y pues para eso pues veamos los elementos que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver, pues a recordar algo de lo que se había hecho en uno de los talleres, el tipo de material, los modelos de comprobación versus los prototipos, las formas de diseñar, unas estrategias muy interesantes de diseño, algunos sitios de referencia o herramientas que nos pueda servir. Y bueno, entonces recordemos algo que tenía que ver con lo de los tipos de materiales. Y los tipos de materiales teníamos básicamente la visualización de estos tres grandes grupos: la materia prima, el material y el producto. Esto nos lleva a que nosotros nos estamos enfocando realmente a lo que es el material y el producto. En este caso, esa materia que puede servir para el desarrollo de productos, pero pues se puede consolidar como un producto mismo en sí, pero ese producto terminado que tiene una serie de funciones, pues es para poderlos como separar. En términos de lo que significa los modelos de comprobación versus los prototipos desde la perspectiva y experiencia que por lo menos yo tengo. Y es que los modelos de comprobación son algo que lo podemos llevar a lo que es algo sencillo, semifuncional, donde tiene una representación recursiva, que es bastante sencillo. Pues es que estamos hablando de que un modelo de comprobación nos permite a nosotros validar ciertas funciones, no necesariamente todo el paquete funcional o todas las funciones que puede llegar a tener nuestro producto finalizado. Entonces, por eso estamos llevándolo a que pueden ser modelos de comprobación incluso por función. Entonces, no sé, nos estamos trabajando en algún desarrollo de algún material, de algunos de los proyectos pues, que puedo ir conociendo, y eso implicaba una serie de experimentación con ciertos elementos que iban quedando, o sea, que quedaban como de residuo de un proceso productivo. Entonces, en ese proceso, pues ese material podíamos llegar a hacer pruebas y decir, queremos realmente lograr que este nuevo material que construyamos nos sirva para una función de contención, para una función, no sé, para que nos permita soportar ciertos elementos, para aislar. Entonces, esas funciones las podemos ir validando en pequeños modelos de comprobación. Lo que son, obviamente, representaciones recursivas, lo que nos quiere decir es que pues estamos buscando la forma de que una cosa nos lleve a la otra. Ahora, ¿qué usamos para eso? Entonces, normalmente incluso una probeta, ese elemento que podemos construir para hacer pruebas, nos puede servir como un insumo muy interesante para todo este trabajo que estamos haciendo, y es tan válido como el resultado en sí. Estas probetas permiten hacer pruebas de, no sé, pruebas de carga, de impacto, pruebas que nos permitan validar si se está resistiendo, y podemos hacer las técnicas o las podemos hacer de una experiencia un poco más, no sé, más fácil, que no implique, digamos que contratar un servicio que puede llegar a ser costoso, pero pues eso se pueden hacer en las mismas compañías de ustedes, pueden definir cómo quieren probar ese nuevo material que están desarrollando. Entonces, eso es interesante porque ahí van a salir unos parámetros, como
miren, este panel que construimos en este material, después de hacer estas mezclas, nos aísla el sonido un 5%, frente a un panel, por ejemplo, tradicional de un aglomerado, por ejemplo, hablando de maderas. Entonces, si logramos parametrizar eso, empezamos a descubrir cosas muy importantes que pueden llevarse, ya sea porque vamos a vender definitivamente el material o porque el producto de nosotros tiene esas características. Ahora, en términos de lo que sería ese prototipo, donde sí lo podemos llevar hacia un modelo funcional, donde podemos tener una representación definitiva de cómo se va a ver, no necesariamente de los elementos específicos que puede llegar a tener en términos del material, pero sí esa función completa y sí la representación que pueda llegar a tener visualmente. Entonces, de pronto yo no logro traer un material específico para este prototipo dado el tiempo que tenemos para entregar los resultados, pero sí puedo llegar a simular ciertas condiciones visuales de ese prototipo que estoy construyendo, también es válido. Lo más importante es enfocarnos pues a que si estamos implementando un material desarrollado por nosotros, pues que ese sí debe estar ahí. Pero si hay otro que todavía no lo tenemos porque, no sé, hay que importarlo, porque se está fabricando, porque hablamos con nuestro aliado proveedor que nos trae el material y todavía no nos ha traído la última versión, pero podemos simularlo, también sirve en este caso para el prototipo. Y lo lógico, pues, es trabajarlos a escala. Los prototipos los podemos trabajar a escala. Si es algo muy grande, igual queremos mostrarlo dentro del resultado de pues, todo el programa del Material Transforma, pues sí sería bueno reducir la escala. Pero si realmente podemos llevar a consolidarlo a una escala 1:1, o sea, una escala en la cual pues, es una escala real, pues sería lo ideal. Obviamente, este prototipo nos debe estar mostrando, y más bien nos debemos estar muy pendientes de los detalles de ese valor agregado que tiene frente a otros. Veamos el ejemplo de la silla que está ahí. Si lográramos realmente comprender en el prototipo que entreguemos, pues cómo nuestra silla es diferente a las otras que podemos encontrar en el mercado, pues sería lo más importante para podernos enfocar, en este caso, en el prototipo que vamos a consolidar. Entonces, voy a dar unas estrategias en términos de las formas de diseño. Y las formas de diseño, hay varios experimentos relacionados con esto, pero pues básicamente son dos opciones de diseño. Diseñar de manera serial o de manera paralela. En manera serial, ¿qué significa? Que yo hago algo, un solo diseño, y posteriormente hago un ajuste de ese diseño y solo voy trabajando con un diseño a la vez. Estos procesos no están recomendados para el ejercicio, sobre todo porque nos van a limitar las posibilidades de resultados. En cambio, si nosotros hacemos un proceso de diseño en paralelo, puede que cada uno de esos modelos de comprobación o el prototipo no sean los más bonitos en principio cuando empezamos a experimentar, pero sí tenemos una variedad grande que podemos validar. Y eso hace que el resultado esté mucho más enriquecido a que si nos confiamos en que ya lo que tenemos esta es la solución, esta es la forma, no nos nutre el resultado. Y por eso empiezan los procesos de validación. Cuando se hace de manera serial, entonces yo llego y le muestro este producto este prototipo o este modelo de comprobación a mi equipo de trabajo, y si mi equipo de trabajo me dice a mí, no, esto está mal, esto tal vez no funciona, esto está bien acá, se empiezan a generar como temas de herir susceptibilidades. Cuando se hace serial, como uno hace uno y pues la gente hace el feedback con uno, empiezan esos problemas. Pero cuando se hacen de manera paralela, yo puedo experimentar unos prototipos, desarrollar varios con diferentes funciones y validarlos con el equipo de trabajo, y yo ya no voy a darme cuenta que es un tema hacia mí, sino hacia el diseño que está ahí puesto, el que se está construyendo. Entonces, en principio, esa es una manera muy interesante de ejecutar este tipo de procesos. Además, porque la evolución de esos diseños en paralelo empieza a generar un material muy interesante tanto para la organización como para el evento también, en términos de poder observar la evolución que ha tenido un diseño
dentro de la compañía. Ya vimos lo que corresponde a diseñar. Entonces, es el proceso de diseñar. Podemos tener las dos secuencias. Estas dos secuencias de manera serial y de manera en paralelo. Ahora, en el diseño, nosotros hacemos un proceso de ideación y podemos bocetar en 2D o en 3D. Yo los invito a que podamos construir, sí, los de 2D es lo que más fácil nos queda, pues los invito a que empecemos a construir en esa pequeña etapa de diseño unos modelos de comprobación 3D de baja resolución, se llama esto. Y no necesariamente es este producto final, pero sí es el que nos permite hacer una comprobación de una validación. Estos ejercicios se hacen mucho en procesos de creatividad, en procesos, por ejemplo, académicos también, cuando se quiere responder ante un problema específico. Entonces, ejemplo, necesitamos proteger un huevo que debe ser lanzado desde cierta altura. En ese proceso, obviamente, si nosotros... No, parece que está generando aquí un cuadro. Está aquí. O sea, listo. Entonces, en ese proceso, cuando nosotros hacemos esa validación de, mira, el problema es que vamos a lanzar un huevo desde cierta distancia y esa distancia pues va a implicar que si el huevo pues cae al piso, pues no se debe romper. Hay una idea clara de lo que yo quiero lograr en ese ejercicio. Yo no me pongo a hacer una infraestructura muy grande en términos de cómo fabricar un prototipo con unos materiales muy difíciles de lograr en principio, cuando lo que yo necesito primero es validar esa función. Entonces, ese modelo de baja resolución puede ser hecho con cartón, con papel, con elásticos básicos, con, qué sé yo, elementos que yo pueda encontrar en la empresa muy fáciles de integrar para hacer una primera versión, un primer boceto, pero ese boceto puede ser tridimensional. Esa es la primera invitación del desarrollo en este ejercicio. Vamos a hacer bocetos rápidos que podamos comprobar de una manera eficiente, incluso con el equipo de trabajo. Posteriormente, cuando yo ya he hecho estas validaciones, recuerden que no es uno serial, son unas 4 validaciones que podemos hacer en términos de la forma, de su función, de esas características que pueda tener. Pasamos a parametrizar esos datos. Si ya pudimos reconocer estas características, pues medimos, decimos, listo, entonces este objeto de baja resolución que tuvo estas medidas nos sirve, entonces pues vamos a aproximar las medidas, vamos a definir cierto volumen, ciertas capacidades, y ya podemos casi que ir visualizando la posibilidad de llevar esto a una herramienta para prototipado rápido bastante interesante, que es todo el tema del diseño asistido por computador, que nos lleva a los programas, al diseño como tal por software. Entonces, eso es lo que yo llamo la parametrización, que es poder llevar todos esos bocetos, eso que se puede hacer a mano alzada, pero que lo llevamos después a un modelo de baja resolución en 3D con los materiales que podemos encontrar en la oficina, a las medidas que nos llevaron, pues que podemos tomar de ese boceto, de ese diseño. Esto lo mandamos a un programa, lo podemos diseñar en un programa. Ahorita les voy a dar uno que desde mi punto de vista sirve bastante para este proceso. Les doy algunas características igual para que ustedes puedan ver. Después de que ya tenemos esto en este software, ¿por qué es importante? ¿Por qué enfatizo en tener el diseño en este tipo de herramientas cuando estamos hablando de llevar esto a un material? Ya sea porque lo hacemos como un material que vamos a comercializar o porque vamos a construir ese producto final, pues hay que hacer pruebas y también pueden ir modificándose. Estos software pues permiten hacer modificaciones de esas medidas, incluso de las características del material, y yo no tengo que volver a construir todo, sino que ya lo cargo sobre este tipo de sistemas, y por eso lo llamamos parametrizar. Si hay una medida que yo tengo que cambiar, pues la cambio, pero no tengo que cambiar todo el diseño. Finalmente, yo ya tengo, pues obviamente esas medidas y esto puesto en un software, pues voy a pasar a la producción. Entonces, si se quiere hacer de manera manual, también independiente, porque yo puedo llegar y exportar algunos datos, por ejemplo, algunos planos, y puedo construir algunos elementos de manera manual. Pero pues lo lógico es que si estamos también en este proceso de producción, pues
rápida, pues nos familiaricemos con las herramientas de prototipado rápido que pueden existir también en el mercado. Entonces, todo lo que es manufactura asistida por computador es un elemento muy importante acá porque pues, básicamente va a hacer lo que nosotros le dijimos que hiciera en el software anterior. Entonces, realmente ese proceso no tiene sentido si nosotros no logramos hacer un proceso de validación. O sea, todo el trabajo que vamos a realizar en términos de los prototipos, de los modelos de comprobación, incluso previos, tienen sentido cuando validamos y rediseñamos. Cuando decimos, se hizo esta producción y vamos a mejorar esto. Probablemente la idea es que ustedes no terminen solo en el ejercicio del programa del taller Material Transforma entregando una versión y ya, sino que esto debe seguir en un proceso de validación constante. Ahora, ¿cómo vamos a compartir ese diseño con los otros dentro de la organización? Definitivamente, como les había dicho, es muy importante que esas validaciones se hagan en paralelo para que al final podamos tener pues, una versión lo más cercano a lo que nos gustaría tener y a lo que el cliente, el usuario, el posible usuario de esto, de ese producto pueda tener. Por eso nos enfocamos en esa opción por paralelo. Ahora bien, les voy a hablar de unas referencias que nos pueden inspirar a la hora de construir desarrollos innovadores o cosas que nos puedan ayudar a inspirarnos a la construcción de nuestros prototipos o modelos de comprobación. Este es uno que me ha parecido muy interesante. Esa idea puede surgir del desarrollo de las instrucciones que dan otros. Hay una plataforma, pues en general todo este concepto viene de los laboratorios que se fueron desarrollando para la consolidación rápida de prototipos, de modelos también funcionales, que son esos espacios makers o los Fab Lab, donde yo puedo construir y hacer realidad mis prototipos. Lo ideal sería que ustedes en sus empresas pudieran por lo menos darse la oportunidad de tener un espacio donde se asigne para esto, donde ustedes puedan tener ahí su materia prima básica, donde puedan experimentar y no los molesten en principio, o sea, construyan ese espacio. Hay una plataforma que quiero mostrarles acá, lo que no estoy muy seguro es si pueden verla en este momento. Sí, se está viendo tranquilo ahí como estamos compartiendo la misma pantalla del mismo software, ahí se ve. Perfecto. Entonces, esto es una plataforma, pues, Instructables Workshop, y es muy interesante porque es una comunidad en general, pues está a nivel mundial, que van cargando sus ideas y cómo las ejecutan. Entonces, los invito a que si quieren hacer trabajos, por ejemplo, relacionados con impresión desde algo con movilidad, con vehículos, con mobiliario, con mejoras de la casa, entretenimiento, temas naturales. Aquí tienen con luz, quieren involucrar temas de luz. Ustedes tienen una gran posibilidad, todos, por ejemplo, moldes, temas de organización, en fin, hay muchísimas oportunidades para que ustedes puedan darle una mirada a ese ejercicio y cómo otras personas desarrollan algo. Entonces miremos, por ejemplo, el caso de mobiliario. Aquí tenemos pues un ejemplo similar. Cómo los diferentes personas van desarrollando ideas. Y de esas ideas, no sé, miremos esta que pues es una mesa que se coloca sobre una superficie y pues quisieron hacerla para personas que no necesariamente están sentadas, para un taller y necesitan pues subir y bajar la superficie. Entonces la gente va compartiendo cómo lo desarrolla, qué compra, qué necesito, ponen videos, mira, necesitas comprar estos perfiles de estas pulgadas, estas son las medidas generales, y esto es como un diseño open source. Entonces, diseño abierto para que otras personas, pues, incluso pueden bajar los PDFs, porque en algunos casos hasta los mismos planos ponen ahí, y al final, pues, hasta le comparten a uno, pues, los videos y cómo es que van quedando. Entonces, en este caso, pues, lo ponemos acá y, pues, muestran cómo lo pueden hacer. Entonces, pues, simplemente hacen todo el proceso, experimentan y al final dicen, pues, quiero mostrarles cómo funciona.
Pues aquí está, hacerlo aquí para que lo vean. Entonces, cosas básicas, pero que nos damos la oportunidad de experimentar y tal vez muchas veces que de pronto no queremos involucrar ciertos elementos como por ejemplo la tecnología, porque no nos parece tan afín a lo que hacemos o no tenemos el conocimiento suficiente, pues esta es una buena oportunidad, es una buena plataforma que los invito a que visiten y conozcan para inspirarse incluso como otros lo han hecho, porque todo está enfocado a gente que explica cómo ha hecho sus respectivos desarrollos. Hay muchísimas opciones, los invito para que las conozcan y más aún, los invito para que en su momento también como compañías tengan la posibilidad de compartir algunos de los desarrollos que hacen. Entonces, como primera parte, en esa ideación los invito a que se inspiren también de otros procesos. Ahora, podemos inspirarnos, podemos experimentar, podemos hacer ese tipo de modelos, de prototipos que, que nos ayuden en el desarrollo de nuestra idea. Ahora, cuando llevamos el CAD, cuando llevamos a esa parametrización, hay muchas herramientas que nos pueden servir. No estamos esperando a que ustedes, los que participan de este proceso, sean los que hagan todo, pero sí traten de tener un equipo con el cual puedan por lo menos solicitarle este tipo de requerimientos. En la primera parte esa experimentación, poder tener algunas herramientas dentro de las empresas para poder trabajar. En esta segunda parte que tiene que ver con el diseño asistido por computador, pues no quiere decir que el único software en este caso que yo recomiendo acá, que es de Autodesk, sea el único que se maneje, no, pero nos puede dar una idea bastante bien de qué es lo que le podemos pedir al equipo. Entonces, mira, necesitamos a alguien que nos ayude en este modelado 3D, entonces, pues, ya puede ser Solid, Rhino, algunas herramientas, pues, como estas que Inventor, que nos puedan servir, son válidas. Esta persona, una curva de aprendizaje muy baja. Quiere decir que si ustedes entran a la plataforma, vamos a ver acá, entran a la plataforma y hacen los cursos básicos que allí nos muestran, vamos a aprender los elementos básicos en máximo 2 horas. Son 2 horas de un reconocimiento de una herramienta que de pronto nunca habíamos usado, de pronto nunca habíamos trabajado en alguna herramienta de diseño 3D. Esta tiene esa curva de aprendizaje muy pequeña y eso hace que podamos aprender. Y si no lo vamos a hacer nosotros, porque efectivamente no está dentro de nuestra habilidad espacial el reconocimiento pues, de este tipo de herramientas, pues sí podemos decirle a alguien que se tome la posibilidad para hacer la experimentación sobre esto. ¿Dónde están las ventajas de esta herramienta? Que la hacen muy especial frente a otras. Es que tienen primero es económica, y eso pues es una herramienta que tiene un valor que se paga mensualmente, entonces ya no hay que comprar esas herramientas que valían $3,000, $1,000, pues de una vez uno para ponerlo, y pues yo voy a experimentar. Además tienen unos triales que ustedes pueden usar y creo que lo pueden aprovechar perfectamente para este tiempo que están en el desarrollo del prototipo y el modelo de comprobación. Entonces es un buen momento para hacerlo. Entran, se llama Fusion 360, es de la casa matriz Autodesk, de la cual hay una infinidad de herramientas conocidas y pues eso la hace compatible entre sí con otros. ¿Qué es importante acá? Todo el tema del diseño es un diseño supremamente fácil de desarrollar a partir de Sketch, de formas libres. Ustedes pueden trabajar en modelado de superficies, porque no todo es como yo saqué un plan y ya lo puedo obtener fácil. No, sabemos que hay cosas que pueden ser un poco más artísticas. Y esta herramienta, imagínense ustedes cuando tienen un molde de plastilina y ustedes empiezan a modelarlo para sacar su diseño. Esta herramienta tiene esa posibilidad de hacerlo y ayuda bastante. Obviamente también se puede hacer paramétrico, si yo ya tengo unas medidas específicas, si ya tengo unas herramientas pues, dadas para eso, pues obviamente es mucho más fácil pues hacerlo. Modelar directamente porque de pronto ustedes ya tienen algunos diseños de piezas o modelos de prototipo previos, también pueden hacerlo sobre eso. Ahí ese es como el resumen, entonces ustedes pueden
básicamente cualquiera de estas tres opciones. Pero lo más importante es que como herramienta yo puedo cargar información, yo puedo traer datos de lo que estábamos haciendo previamente. Entonces, por ejemplo, miramos acá la simulación. ¿Qué es lo que pasa? De las cosas más difíciles que hay muchas veces es ser capaces de poder probar ciertas funciones físicas, específicamente, de pronto no estéticas en este caso, pero sí físicas, de algún producto o prototipo que queremos sacar. Queremos saber la resistencia, queremos saber ciertas condiciones que pueden llegar a resistir, incluso con el material que hemos construido. Si nosotros le hacemos pruebas al material, podríamos definir ciertas características físicas. Ahí nos tiene que ayudar, pues obviamente alguien que pueda entender de esto, pero realmente no es difícil. Es cargar las propiedades que uno ya pudo haber entendido. Se cargan en el programa y yo puedo hacer simulaciones. Simulaciones que a uno le puedan enseñar como, no sé, o sea, que le puedan decir a uno cómo puedo construir cierta parte, cómo puedo mejorar ciertos elementos, van a resistir las condiciones, van a tener la disposición que se necesita, van a poder soportar toda una estructura, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo acá. Esas pruebas se pueden hacer en este software. Es como seis software en uno. Entonces, yo puedo hacer las pruebas, puedo hacer las cargas, el estudio, puedo hacer pruebas de temperatura, puedo hacer pruebas de sonido, pruebas de impacto, y eso ya nos está dando una fuerza para lo que vayamos a entregar. Puede que por ahora sea un prototipo, pero le podemos estar dando condiciones técnicas incluso antes de salir al mercado, y eso nos da pues un valor agregado bastante alto sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, pues aquí muestran pues una serie de pruebas de carga. Esta herramienta le permite a uno ver muchas opciones. Por ejemplo, desplazamiento del material, prueba de estrés. Ustedes pueden hacer bastantes condiciones con el software. Ahora, también pueden sacar planos, pueden renderizar, pueden hacer alguna animación funcional del objeto. Entonces, todo eso en el mismo programa. Entonces, los invito a eso, a que lo descarguen y lo puedan usar como una herramienta para involucrarse muy rápidamente en el software asistido, en el diseño asistido por computador, que es el insumo a todo lo que tenga que ver con procesos de producción automatizados o asistidos como tal. Entonces, en resumen, la herramienta nos permite hacer diseño 3D, modelado, podemos trabajar simulaciones, podemos hacer animaciones anidadas, por ejemplo, esta palanca se mueve y hace esto, o este cofre se abre y sale esto, eso lo pueden hacer ahí. Pueden renderizar, pueden hacer proceso pues de manufactura, aunque pues ese ya es un poco más complicado, y pues finalmente sacar los planos que ustedes pueden pues mandar a producir. En el caso de la manufactura asistida por computador, como última parte, como ese elemento de producción, si ya ustedes tienen ese insumo inicial que fue ese diseño, lo podemos llevar a cualquier proceso computarizado. Y en este caso, pues un corte láser, una producción por una impresora 3D, ruteadora, en fin, todas estas herramientas que las podemos separar en básicamente dos, son procesos por sustracción o procesos por adición. En cualquiera de los casos nos puede servir la que nosotros necesitemos. Obviamente aquí lo estamos tratando de llevar a lo automatizado porque estamos hablando de prototipado rápido. Si lo hacemos manual, pues de pronto nos podemos llegar a demorar más, pero eso no quiere decir que no podamos complementar lo manual con lo automatizado. Podríamos llegar a usar, no sé, una tabla, por ejemplo, un elemento que pueda ser importante para el ejercicio, y en ese caso, la tabla, pues yo no tengo que ponerme a imprimirla, yo no tengo que hacerla nada más que tenerla ahí, pero si tengo un elemento importante que necesito conectar a este diseño, pues de pronto ese sí lo puedo imprimir, y de pronto nos pueda permitir trabajar pues, mucho más rápido. Entonces hay que saber también muy bien qué procesos automatizados se hacen y qué procesos no. Los procesos por adición son muy interesantes, permiten el desarrollo de piezas complejas
como en el caso, por ejemplo, de las impresoras 3D, que hay muchos tipos. O sea, nosotros tenemos impresoras 3D de filamento fundido, pero tenemos también todo lo que tiene que ver con procesos de fotocurado, polijets. Hay muchos procesos que se hacen por adición y en procesos de sustracción sabemos que las presas, el mismo corte láser, pues nos ayuda, pero no necesariamente siempre estará para que podamos hacer todo lo que necesitemos. Entonces mezclen los procesos manuales con los automatizados y así pues podemos trabajar más eficientemente. Ahora, en resumen, si nosotros lo que buscamos puede ser que en un principio no sea el modelo final ni ese prototipo, puede ser la construcción de un molde, algo que nos permita a nosotros mejorar nuestro producto. Si es, no sé, el empaque de algún producto que incluso ya tenemos, podemos empezar por el diseño, incluso la producción de un molde que lo podamos usar para replicar o para construir piezas. Entonces yo puedo hacer un molde para construir piezas y eso también se vuelve muy interesante porque las piezas empiezan a ser como unos valores agregados del proceso. Como ya no está solo el molde con el que puedo hacer otras cosas, sino que ya es la pieza resultante. Pero esas piezas las puedo ensamblar, las puedo estructurar y puedo llegar a consolidar algo un poco más grande, dándole pues ese gran aspecto pues más cercano hacia el prototipo. Y finalmente, pues nosotros podemos definir si lo estamos enfocando a algo en baja resolución, un modelo de comprobación, que es supremamente válido y desde mi punto de vista, cuando hay tiempos cortos de desarrollo, nos enfocamos es a tener varios modelos de comprobación, que al final si los ensamblamos, pues podemos obtener un prototipo. Entonces, en resumen, esto es lo que pues, yo les puedo dar como herramientas rápidas, espacios de inspiración y estrategias pues, para poder trabajar no en serie, sino en paralelo los diseños para que no se casen con una sola idea y que tengan la posibilidad de experimentar. Acá no se valida, y por lo menos es lo que yo considero, si el modelo, ese prototipo que sale, tiene las características ya de una comercialización validada. No, me parece que lo que acá está en que ustedes reconocieron que hay una tendencia, que hay algo hacia donde tenemos que ir y que ese modelo puede estar respondiendo a ese ejercicio, pero que igual hay que validar. Y lo más importante acá realmente es la validación. Entonces yo puedo tener solo un prototipo muy bonito, pero no he validado absolutamente nada. Pero yo puedo tener, no sé, unos 20 modelos de comprobación con funciones básicas y al final tener un prototipo lo más cercano posible a la realidad, pero es que tuvo 10 validaciones previas muy interesantes. Entonces los invito a eso y pues, bueno, ya aprovechando el tiempo, pues estoy abierto a que me hagan las preguntas respectivas, quien quiera. Listo. Bueno, Eric, te cuento, bueno, antes de que iniciemos con las preguntas, pues recordemos que este webinario pues se realiza en el marco del proyecto de Material Transforma, pues que es un proyecto que ha sido liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, por la Cámara de Comercio de Bogotá, por la Tadeo, y pues Eric hace parte de nuestro grupo de consultores de todo el proyecto y pues además también es profesora aquí de la Escuela de Diseño de Producto de la Tadeo. Entonces, bueno, Eric, aquí nos han formulado un par de preguntitas. Una la formula Leonardo, donde nos pregunta, ¿las pruebas que se hacen en Fusion es sobre cualquier tipo de materia prima o en alguna en específico? Pues es muy interesante porque en los trabajos que he estado realizando, voy a volverme eco para tenerlo presente. En los trabajos que he estado realizando, hay unos materiales por defecto que vienen en la plataforma. Entonces, algunos aceros, algunos aluminios, ciertos materiales ya están ahí. Entonces, pues uno puede trabajar con los que tienen propiedades más similares. Pero me parece que la idea con el desarrollo de todo este taller fue que ustedes construyeran sus propios materiales. Entonces, Fusion tiene la propiedad de que ustedes pueden cargar, según los experimentos hechos, los parámetros de sus materiales. Entonces, eso lo hace muy interesante y muy flexible. Sí, buenísimo. Y mira, pues aquí Sandra también estaba preguntando, bueno, entonces, para hacer pruebas en el programa, esos materiales están precargados en el software, ¿verdad? Y si es un material nuevo que creamos, también sirve. Creo que ahí está resolviendo la duda, ¿cierto? Claro, claro, es que yo tengo unos básicos porque pues son unos estándares, eso ya está, entonces incluso algunos polímeros ya están también cargados ahí, o sea, en general ya están muchos de ellos, pero como estamos construyendo en algunos casos nuestros propios materiales,
pues lo ideal y sería increíble poder tener una prueba hecha sobre resultados obtenidos de un desarrollo particular. Entonces, es interesante. Obviamente aquí tengamos en cuenta que hay materiales difíciles de, digamos que de validar, porque, por ejemplo, una fibra. Yo puedo tener una fibra y validar una fibra, sí, yo podría generar el modelo que me implique, por ejemplo, una fibra llena, no sé, de otras pequeñas fibras y generarle unas características que me permitan agarrarlas a los extremos y hacerle una carga en el centro para poder validar pues el tipo de tensión o ruptura que podría tener. Y claro, se podría hacer, sino que sí es la prueba. Pero pues los invito a que por lo menos hagan una prueba, incluso de la fibra sola, sería interesante, me encantaría ver una de esas flexiones o puntos de ruptura de ciertos materiales. Bueno, aquí Jennifer Vargas nos pregunta, si yo construyo un bioplástico, ¿cómo ingresaría los datos obtenidos? O sea, tú sabes ya, digamos, en esa especificidad, cómo resolver esa duda. Digamos que lo importante acá son las propiedades físicas. Entonces, yo puedo hacer el material que sea, apartamos de ahí. El material puede llamarse como sea y ahorita se llaman todos bios, pero podemos que a futuro exista otra característica particular. Pero lo más importante acá son las propiedades físicas del mismo. Entonces tendríamos que poder reconocer cuál es la función que realmente queremos con el bioplástico. Si es contener, entonces pues tendríamos que hacer una prueba de ese bioplástico en términos de la contención, o sea, de pronto una carga desde el centro hacia afuera que me permita ver qué tanto se expande o si está puesto con otros productos, con otros contenedores, pues qué tanto puede aguantar uno sobre otro. Entonces, para eso se hacen las pruebas con las famosas probetas que estaba comentándoles en un principio. Esas probetas, les muestro para que podamos tener los elementos básicos. ¿No estaban acá? No estaban en el principio, perdón. Esas probetas que tenemos, que la estábamos mirando desde el punto de vista del material, son muy importantes acá porque a lo mejor yo puedo hacer una prueba de ese biopolímero, no necesariamente con todo el tarro, eso es lo más interesante acá. Ustedes podrían hacer una probeta que tenga unas características definidas, por ejemplo, esta es una probeta de 5 por 5 por 2 milímetros de espesor, que es lo que va a tener un contenedor normalmente. Y yo a ese puedo hacerle una prueba, yo puedo hacerle una prueba de impacto, yo puedo hacerle una prueba de tensión. Los invito a que averigüen los diferentes departamentos que hay, los diferentes, laboratorios que hay en universidades, en empresas privadas que hacen este tipo de pruebas. El SENA hace unas pruebas, la Nacional, en fin, los Andes, o sea, las universidades que tienen este tipo de laboratorios pueden generarles a ustedes ese dato que necesitan cargar en el programa. Y son pruebas físicas, entonces seguramente resistencias, características, flexibilidad, maleabilidad, todo ese tipo de cosas son las que le dan en los laboratorios a uno. Ok. Oye, Eric, a mí me surge una duda, digamos, ya desde la parte tecnológica, ¿tú conoces algún software de código abierto o alguna herramienta que haga más o menos esto, que no tenga ningún costo, o sea, que esté en el mercado del software libre? Entonces es que en el mercado de software libre para todas estas pruebas, la verdad no la conozco, pero para diseño sí, sino que empezamos es a partir los programas. Entonces, pues yo puedo tener una herramienta para hacer el diseño 3D y eso en serio ya hoy en día hay muchas. Lo que sí les invito es que en términos del diseño, si es alguna herramienta, solo en términos de diseño que vayan a usar, pues usen una que sea paramétrica, que no usen un software que sea solo de visualización tipo 3D Max. 3D Max, si bien es de la misma casa matriz Autodesk, no nos sirve para este tipo de cosas porque no es un software paramétrico, no es un software en el cual yo le pueda cargar pues estos datos, pero pues estoy totalmente seguro que es posible que se encuentren las herramientas, pero probablemente por separado. O sea, seguramente encontraré una para hacer pruebas, de pronto encontraré otra para hacer lo que tiene que ver con el modelo 3D, pero integradas todas pues es complicado. Ahora, siempre están las pruebas gratuitas y esas pruebas, incluso ahorita creo que es muy conveniente para ustedes, pueden hacer todo este proceso durante, normalmente son 15, 30 días, creo que estarían pues muy pertinentes, es una buena opción.
no vayan a descargar todas al tiempo, sino que vayan haciéndolo en la medida en que lo van trabajando. Si tienen alguna cuenta universitaria, si hacen parte de una institución educativa, tienen la posibilidad de tener este software gratis casi que durante todo su proceso académico. Entonces, pues, ustedes pueden registrarse, pueden solicitarle a sus hijos que estudian en alguna universidad que creen la cuenta y pues podría ser un punto de partida muy interesante. De resto, después, pues tengan en cuenta los costos. Estas herramientas en general pueden estar alrededor de los $60 mensuales, pero si ustedes están produciendo y es una empresa que le quiere invertir a esto, realmente eso no es nada costoso. Ok, oye, muchas gracias. Bueno, aquí Jennifer, que también es la que nos estaba preguntando del tema de los biopolímeros, nos hace otra pregunta. En un aglomerado Claro, con ¿no? fibra de plátano, igual ingreso los datos obtenidos por las pruebas y así empiezo a prototipar. Otra vez, perdón, me repito. Mira, dice, en un aglomerado con fibra de plátano, igual ingreso los datos obtenidos por las pruebas y así empiezo a prototipar. Pregunta ella. Exacto, porque igual finalmente el aglomerado vendrá en alguna forma. Entonces vendrá en un panel, vendrá en ciertas características que son las que se diseñan, pero el aglomerado en sí tiene sus propiedades. Y esas propiedades son las que se debieron haber estudiado previamente. Entonces, o probado. Incluso, no necesitamos ir de pronto a un laboratorio si nosotros podemos hacer una carga básica. Por ejemplo, yo tomo, es mi probeta casera, entonces yo tomo este aglomerado que se está construyendo, lo construyo en, no sé, 10 por 3 centímetros, lo pongo sobre un soporte y le pongo una carga que es un peso que yo sí puedo estipular. Incluso pueden usar estas pesas que se usan para las maletas. Hay unas pesas digitales y unas análogas que ustedes pueden hacer la fuerza y poder medir, por ejemplo, hasta qué punto se flexiona o cuánto se flexiona. Ya convertir eso al parámetro que usa la herramienta, pues eso sí, lo que les digo es, pues tienen que ayudarse de pronto de alguien que trabaje pues sobre las propiedades físicas de los materiales para que les ayude a traducirlo, pero la prueba la pueden hacer ustedes. Y finalmente, pues ustedes cargan son esos parámetros en el sistema, pues en cualquiera de esos programas. Hay otros, Rhino también permite hacer este tipo de cosas, SolidWorks también permite hacer este tipo de procesos, pero desde mi punto de vista son software donde su curva de aprendizaje es mucho más compleja. Acá José Manuel nos pregunta, buenos días. Para el sector textil confecciones, ¿sugerencia de un software para incursionar en diseño 3D de prototipos de vestuario? ¿Tienes alguno? Muchas gracias. Sí tengo uno, pero sí tengo uno. En este momento lo estuvimos mirando. Eh, déjame, sí lo tenemos porque es un software que permite, uno lo que hace son los patronajes, o sea, uno construye el patronaje dentro de pues, obviamente la pieza que se quiere cortar. Y ese software, como ya está patronado, pues uno lo carga sobre uno Mira, perdóname, aquí Fernanda Guaqueta muy amablemente nos sugiere dos, Optitex y Pad System tiene el módulo de 3D. No sé si de pronto tú los conozcas. Eso yo, no son de los que he trabajado, pero pues muchas gracias por la información. Ya mismo, o sea, estoy trabajándolo con una persona. Voy a solicitarle este dato, igual te lo puedo pasar directamente a quien hizo la pregunta. Ya se los paso. listo. Jennifer nos pregunta, pues con respecto a la presentación, que si la podemos enviar al correo de ellos. De todas maneras, Jennifer, también te cuento pues que todos estos webinars quedan grabados y los estamos compartiendo por el canal de YouTube del Centro de Materiales y el cual queda publicado también en la página de centromateriales.com/material-transforma. Entonces, pues ahí van a poder repasar esta conversación y pues aquellos, digamos, que ustedes dicen, oiga, qué interesante poderlo ver, pues lo van a poder repetir desde allá cualquier otra persona, ¿listo? Bien. Luis Felipe Rivera también nos pregunta, Eric, buenos días, ¿qué programa? Sí, buenos días, ¿qué programa recomiendas para hacer prototipado rápido de texturas en materiales compuestos? Las texturas, pues las texturas de hecho en este software lo podemos hacer. O sea, nosotros no solo cargamos las propiedades físicas, sino que también podemos llegar a tener las texturas
pues, del mismo. Ahora, no, esos procesos de texturas normalmente o lo hacemos hasta el diseño, o sea, nos vamos al diseño de la textura o lo simulamos con imágenes. Eso, pues, digamos que ya depende más de la complejidad que uno quiera darle. Hay unos programas para visualización que no necesariamente son paramétricos, pero que nos pueden servir bastante. Ahora, Inventor es un programa que sirve para muchos temas de funciones. Pues esto es clave. Todos los software BIM son usados más para el sector de construcción, por ejemplo, software más desde el tipo arquitectónico. Ahí sí, pues, digamos que o se visualiza o se hace el modelo desde cero con las características que se quieren. Si tiene textura, pues tendrá que diseñar la textura a la escala y a las medidas respectivas, pues para que pueda quedar en un modelado. Si es solo visualización, la mayoría de los programas permite simular con una foto de la textura real que se tenga las características, por lo menos visuales. Ok, ok, y mira, y aquí también Andrés Silva nos recomienda Marvelous Designer para diseño con patrones textiles. Ese era, muchas gracias porque ese es el que hemos trabajado y sí, el software es muy interesante, hemos hecho varias cosas, acá en la universidad incluso, pues yo en el área de moda, pues es un software que se ha usado y bastante interesante. Ok, y mira, y Fernanda Wacket aquí también nos dice, con Path System se visualiza el tejido, puede escanearlo o crearlo o los que vienen con el programa. Tiene un maniquí que admite ubicar las medidas y personalizarlo totalmente. La visualización es muy real y queda como un render. Ahí está. Qué bueno. De todas maneras, también les agradezco a todos ustedes esta participación. Yo creo que esto es muy importante lo que estamos viendo aquí en el chat, porque pues estamos construyendo conocimientos entre todos y qué rico que todos podamos compartir nuestros conocimientos y las experiencias que tenemos. Bueno, yo creo que... venga, aquí Jennifer Vargas, perdón, aquí es otra pregunta. Si es un empaque de un solo uso con la fibra de plátano, ¿también puedo aplicar el software? No te entiendo bien la pregunta, pero pues el hecho de que sea, pues, de un solo uso es más como su condición, pero no sé a qué te refieres específicamente. Sí, pues yo diría que sí, que claro, pues obviamente también lo puedes seguir aplicando en ese caso. Pues es que yo no le veo ningún problema, exacto. O sea, Exacto. tú en la herramienta puedes cargar, puedes montar el diseño del empaque, incluso hacer la prueba, pero pues ya si él va a ser de un solo uso, pues ya es más una condición posterior. Exacto, sí, pero sí, ella pregunta que si para aplicar las pruebas, sí, totalmente lo puedes hacer, Jenny. Alba Rocío nos pregunta, ¿puedes compartir los software propuestos por las asistentes en el chat? Ya los hemos escrito, Alba Rocío. Ahí hemos escrito, pues, digamos, el de Fusion 3D y bueno, y todos los nombres. Ahí realmente la gran mayoría de los que hicieron referencia a Eric, muchos pertenecen a la parte de Autodesk. Y pues los otros que hablaron, pues ahí afortunadamente, pues quedan escritos en el chat, los que escribió Jennifer, los que escribió Fernanda, los que escribió, bueno, todos los participantes. Entonces, no sé, no sé si queda alguna otra pregunta, ya de todas maneras ya nos quedan un par de minutos para acabar. De todas maneras, pues mientras si alguien escribe algo más, pues Eric, te queremos agradecer todo tu tiempo y toda tu disposición para realizar este webinar y por toda la labor que has llevado a cabo como consultor aquí de nuestro programa Material Transforma, que pues recuerdo nuevamente, es toda una estrategia liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, desde la alcaldía, con la Cámara de Comercio de Bogotá y todos los clusters con los que hemos estado trabajando y pues con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, pues no, ya no veo nada más. Eric, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por su asistencia. Ya vienen, pues les estaremos comunicando con los futuros webinars que estaremos programando y pues bueno, que estén muy bien, que tengan un feliz día. No, a todos ustedes muchísimas gracias y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Listo, bueno, entonces que estén muy bien. Chao. Bien, chao.